Hola familia, buenos días, ¿cómo están? En cuarentena ya casi todo el país, muchas ciudades y muchas regiones de nuestro país, y eso nos obliga también a nosotros quedarnos en casa, sobre todo este fin de semana, ¿cierto? Que fueron suprimidos todos los permisos para salir, para comprar y todo eso. Así que me imagino que las ciudades tienen que estar peladas y vacías y solamente con muy poca gente en los trabajos esenciales, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que seguir adelante y tenemos que asumir y ser responsable con lo que dicen y ordenan las autoridades, ¿cierto? Porque es para nuestro propio bien y debemos cuidarnos. Así que queremos darte una cordial bienvenida nuevamente desde acá, desde nuestra casa. Dios nos permitió, ¿cierto?, estar algunos domingos grabando o haciendo en vivo desde la viña. Bueno, este fin de semana decidimos estar en casa para, ¿cierto?, como decía el domingo pasado, dar una señal de responsabilidad también para que tú y yo podamos cuidarnos. Y bueno, se acercan días especiales. He escuchado en las noticias, ¿cierto?, que también las autoridades están un poco preocupadas por lo que va a pasar, porque se acerca una de las fechas más importantes o la fecha más importante de la tradición cristiana, ¿cierto? Bueno, para algunos es tradición, pero hoy día quiero decirte que para nosotros no tiene que transformarse solo en una tradición, sino como una experiencia de vida, algo mucho más profundo que solamente una tradición. ¿Por qué? Porque Él es la razón de nuestra fe. ¿Y de qué es lo que te estoy hablando? Es porque se acerca lo que celebramos y lo que se conoce como la Semana Santa, que es tradicionalmente, cierto, lo celebra todo el mundo cristiano, pero como yo te decía, para ti y para mí tiene que sobrepasar la barrera de la tradición y transformarse en algo más profundo en tu corazón y en tu vida. Bueno, celebramos desde el día domingo, muchos comienzan de domingo a domingo, ¿cierto? Esta semana que marca un antes y un después para ti y para mí, porque, bueno, pasaron muchas cosas esos últimos días de Jesús caminando sobre esta tierra junto a sus discípulos. Y encontramos en las escrituras, ¿cierto?, en la Biblia, acerca del ministerio de Jesús, pero también de los últimos días, lo que aconteció, la entrada triunfal, ¿cierto?, a Jerusalén, que lleva como título ahí en Mateo 21, pero también muchas otras cosas que fueron pasando esos días, los últimos, que vivió en forma presencial, ¿cierto? Vamos a usar esa palabra porque ya la entendemos todos y se ha hecho parte de nosotros. Presencial, el ministerio presencial de Jesús con sus discípulos estando en la tierra. Y luego de eso, ¿cierto? Vinieron algunos otros acontecimientos que son propios de recordarlos en esta fecha o los días que van a venir en esta semana, como la última cena, ¿cierto? Y luego la crucifixión, ¿cierto? Y la muerte de Jesús, pero también su resurrección. No nos podemos quedar, ¿cierto?, solamente en recordar, sí, Semana Santa, Jesús murió. No, sino que para nosotros es Jesús murió, pero resucitó. Y esa es la razón de nuestra fe. A eso nos aferramos, en eso creemos. Y eso fue lo que impulsó a los discípulos que caminaron con Él a seguir adelante. Porque cuando fueron, bueno, esto seguramente vamos a volver a repetirlo el otro domingo, pero cuando sus discípulos fueron al sepulcro, ¿cierto? O las discípulas, porque las primeras que llegaron fueron mujeres, encontraron la tumba vacía, ¿cierto? Y ese es el motivo de gozo, ese es el motivo de alegría. Nosotros recordamos, y nosotros recordamos porque añoramos a Jesús. Cuando tú recuerdas a alguien, y esto una vez lo compartí, cuando tú recuerdas a alguien, ¡ay, qué rico, qué ganas de estar con él! Es porque amas a esa persona, y nosotros recordamos todos estos acontecimientos porque amamos lo que Jesús hizo y amamos lo que Jesús hizo por ti y hizo por mí en esa cruz, pero también nos alegramos por lo que pasó después de eso, nos alegramos por la resurrección. Y por eso ahora solo nos queda como pensar
cómo esto puede quedarse en una tradición. Esto no puede quedarse siendo una tradición. Tiene que ser el impulso y el motor de nuestra fe, de nuestra vida, de lo que hacemos, de cómo nos movemos en nuestra vida y cómo vivimos esta nueva vida en Cristo. La resurrección, como yo les decía, marca un antes y un después. ¿Cuál era el antes? Tu antigua vida. ¿Qué es lo que viene ahora? Una nueva vida, que es lo que Jesús nos da también a través de su muerte y su resurrección. Él nos llena y nos revive y nos da una nueva vida, una nueva oportunidad para vivir las cosas hermosas que Él nos ofrece, esta nueva aventura de vida con Él. Y si bien los discípulos vivieron una aventura de fe cuando estaban con Él, ¿cierto?, caminando en la tierra, también después la historia continuó. No, los discípulos no se quedaron con simplemente los años vividos con Él como una experiencia de aprendizaje, sino que todo eso les sirvió, ¿cierto?, como una preparación para lo que venía después. Y realmente Jesús se tomó el tiempo para preparar a sus discípulos y luego enviarlos. Y hoy quiero hablarte un poquitito de eso. ¿Se acuerdan que Miguel y Jen nos hablaron acerca de que nosotros somos portadores del reino y llevamos el reino, ¿cierto? Y Karim el domingo pasado nos habló acerca de que somos sobrevivientes y que cada uno de nosotros tiene una historia. Bueno, yo quiero compartirte un poquitito sobre el servicio, sobre cómo nos movemos en el reino a través de nuestro servicio y sobre un lema que usamos mucho en la viña, que tiene que ver con esto de que todos jugamos, ¿cierto?, en el equipo de Dios. Pero algunos dicen, sí, todos jugamos en el equipo de Dios, o no, yo soy parte del equipo, pero estoy en la banca. No es la idea, pues. No es la idea que tú digas que estás en la banca, porque en el equipo de Dios todos juegan. Y puedes a lo mejor pasar un lapso de tiempo en la banca, pero no te puedes quedar allí sentado toda la vida. Bueno, antes se usaban bancas en las iglesias, ahora son sillas. No sé, bueno, quedarán bancas también, pero yo me acuerdo en esos años cuando yo llegué al Señor, habían bancas en la iglesia donde yo asistía desde muy pequeñita. Pero ahora son sillas, pero bueno, no puedes quedarte en la banca. Tienes que sacudirte y caminar. Y hoy día quiero animarte a eso y recordar este lema. Y también decirte que hay un coach que no quiere que tú estés en la banca, que quiere ponerte en la cancha. Ya, right now, ahora. Quiere que salgas de la banca y quiere... no sé si han estado con hombres así viendo el partido. O con hinchas así muy fervientes. Bueno, tengo hijos que son muy fervientes en el fútbol. Hinchas de un equipo que no voy a nombrar para no herir sentimientos, ¿cierto? Pero cuando yo los escucho es como, no, ándate a la banca, no, pues ¿para qué lo sacaste de la banca? No, que vuelva a la banca, así como muy apasionado. Bueno, ahora este coach que es Dios quiere decirte, ¡hey! Te necesito acá en la cancha, no es hora que estés en la banca. Te necesito en la cancha. Y no sé si los más antiguos se acordarán que existe en la viña algo que se llama Feria de Ministerios, que me acuerdo del último creo que hicimos, bueno, no me acuerdo si fue ahí alcanzamos a hacer uno acá en García Hurtado, pero en Freire y en el hotel hacíamos cosas bien entretenidas con esto. ¿Y qué es la Feria de Ministerios? La Feria de Ministerios es como una exposición, una expo de los ministerios que funcionan dentro de la iglesia y toda la gente, ¿cierto? Antes o después de la reunión pasaba por los stands y se interiorizaba un poco de cada ministerio y los ministerios era como que tiraban la red para atrapar a las personas para que pudieran participar en los ministerios. Y bueno, el año pasado
pandemia. Este año, no sé, vamos por las mismas, pero yo quiero hablar un poquitito de eso y animarte y hacer esta feria de ministerios online, porque el servicio no es solo, no sé, participar en el comedor y ayudar en la cocina, que es un gran servicio, de todas maneras. Yo me saco el sombrero para todas aquellas mujeres que son caperuzas en la cocina y que son rápidas, son como súper clever en las cantidades y en todo lo que hay que hacer en la cocina. Son prácticas, son prácticas. De verdad que a veces nos atamos mucho con todas esas cosas, así que yo realmente, pero no es lo único. Hay otros ministerios dentro de la iglesia y, por ejemplo, el ministerio de niños. El ministerio de niños le ha costado tanto a mis amigas Milena y Andreita a captar pececitos, ¿cierto? A pescar a personas que realmente amen y quieran aprender a trabajar con los niños. Ha sido, no sé si en todos lados pasará igual, pero ha sido siempre una gran desafío. No voy a decir lucha, es un gran desafío el hacerlo. Y así también, no sé, tantos ministerios dentro de la iglesia que son un gran desafío integrar a nuevas personas, como por ejemplo el ministerio de misericordia. Es increíble lo que el ministerio de misericordia hace, cómo se mueve, pero también es difícil el captar personas que quieran añadirse y trabajar, ¿cierto?, en el ministerio. Tenemos misiones, misiones es tan amplio y necesitamos tantas personas que se involucren. El ministerio de integración, que también es súper importante y presencial, funcionaba súper bien en forma presencial, pero como que ha costado como descubrir la manera de cómo hacerlo online. Pero el Ministerio de Integración es súper importante y necesitamos personas que se preocupen por otras personas. No solamente querer que se preocupen de mí, sino que también se preocupen de otras personas, ¿cierto? De las personas nuevas que vienen llegando, preguntarle cómo están, preguntarles cómo estuvo el día, darles la bienvenida en el chat. Son tan pocos los que se preocupan con decir cuando alguien saluda ahí en el chat, ¿cierto? Hoy día, domingo, y decir hola familia, ponen cómo están y nadie responde. Bueno, hay algunas personas que responden. Eso es tan importante, dar la bienvenida, aunque sea online. No podemos perder nuestra esencia de familia. Adoración. El otro día nomás, teniendo un tiempo de consejería con un matrimonio, su esposa dijo, pero si él tocaba guitarra antes, él estaba en un equipo de adoración en algún lugar, qué sé yo. Y yo, no, ¿en serio? ¿Tocabas guitarra? ¿Y qué pasó? No, lo dejé porque no sé qué. No, y empezamos a orar para que Dios trajera esa pasión, ¿cierto?, en el corazón de esta persona para volver a tomar esa guitarra y volver a adorar, porque no solamente para adorar en la iglesia, sino que la adoración cambia los ambientes, el ambiente de tu casa, el ambiente de tu familia, donde tú estés. Así que como ven, y bueno, yo podría seguir nombrando muchos ministerios o algunos que están ahí como pendientes de hacer. Y como ustedes ven, necesitamos manos, pero no todos quieren o algunos quieren y no saben cómo. Bueno, quiero decirte que tú eres importante y que tú eres necesario y que no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos en silencio. Y quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia que vamos a revisar, que hablan un poquitito de esto, de experiencias, de historias, de personas que fueron valientes y que tomaron el arado y que pusieron el hombro y que dijeron, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, si te soy útil, yo quiero ser ese instrumento que tú vas a usar, quiero ser material en tus manos. Entonces quiero invitarles a buscar en Hechos, en el capítulo 4,
Hay un pasaje allí del versículo 1 al 22 que es muy lindo, muy interesante también lo que allí pasa, porque ya les dije que Jesús caminó con sus discípulos 3 años, ¿cierto? Un tiempo de que los preparó pero igual después que Jesús ascendió, ¿cierto? Que resucitó y ascendió, hubo, yo creo, un tiempo de temor, de inestabilidad, hasta, ¿cierto?, que vino la promesa del Espíritu Santo y algo pasó así potente en la vida de los discípulos y eso les dio como la valentía de seguir adelante, bueno, y tomar decisiones. Vamos a caminar, vamos a cumplir el llamado, vamos a evangelizar, vamos a ir aquí, vamos a hacer esto, vamos a ir allá. Y dentro de esas decisiones que tomaron y dentro de esas cosas que lograron hacer, cuenta el libro de los Hechos, ¿cierto? Hechos en el capítulo 4, la historia de Pedro y de Juan. Y dice que unos sacerdotes, vamos a leer del versículo 4, unos sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos, 4 del versículo 1, ¿ya? Se acercaron mientras Pedro y Juan todavía le estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado, estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan, ¿ya? Esa era la discusión. Arrestaron entonces, dice, como estaban tan enojados, arrestaron a Pedro, a Juan y los metieron en la cárcel. Como ya era tarde, los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente, pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Ahora, dice, habían como 5.000 hombres en el grupo de creyentes. Wow, la iglesia creció así en forma sobrenatural. El versículo 5 dice que al día siguiente los dirigentes del pueblo, los ancianos, líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén para tratar el caso, ¿cierto? También estaban allí el sumo sacerdotes, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos. Ellos mandaron traer a Juan y a Pedro para interrogarlos. O sea, se juntó todo el Sanedrín, que eran este grupo que actuaba como jueces, ¿cierto? Para sentenciar a las personas que eran arrestadas. Bueno, y como se trataba de discípulos de Jesús, con mayor razón. Se juntaron y los llevaron, ¿cierto? Después que ellos pasaron una noche en la cárcel, los llevaron para ser sentenciados. Y les preguntaron, ¿cierto? Por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico, porque ellos en el capítulo anterior relata, ¿cierto?, que ellos habían sanado un paralítico. Entonces, dice el versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos, líderes de Israel, ¿nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico? Es como que viniera, ¿cierto?, la policía y entrara a la iglesia y decía: ¿y por qué ustedes sanan? ¿Por qué esta persona se sanó? ¿O por qué él se sanó de cáncer? ¿Y por qué los vamos a llevar detenidos? Para nosotros ahora es como que ridículo, pero en ese tiempo las cosas estaban tan álgidas, ¿cierto? Sobre todo con este Jesús que vino a revolucionar y que después dejó a estos discípulos que revolucionaron el mundo entero. Entonces las cosas estaban así un poco complicadas. Entonces, ¿quieren saber quién los sanó? Dice Pedro, ¿cierto? Así como muy lleno del Espíritu, dice el versículo 8. Bueno, y él da una defensa, ¿cierto? Y una declaración de su fe, de quién es Jesús y que solamente en él hay salvación. Eso lo relata hasta el versículo 12, ¿cierto? Y el versículo 13 dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante ya, pero puedes subrayar eso, que eran hombres sencillos
y sin mucha educación. Entonces, dicen, las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Qué lindo eso, ¿eh? Ellos, por su manera de hablar, porque no tenían miedo, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Además, el que había sido sanado, es chistoso esto, mira, el que había sido sanado estaba junto a ellos, po. No había sido chamullo, había sido un milagro, super power, y me imagino ahí como el paralítico, así como no entendiendo nada, ¿por qué lo están juzgando? Si mira, soy sano, no es mentira, es verdad. Bueno, estaba ahí al lado de ellos, por eso, dicen, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron salir del consejo y ellos, ¿cierto? El Sanedrín discutió en forma privada qué iba a pasar y qué iban a hacer con ellos. Entonces no encontraron la mejor solución de decirles que para evitar que esto siga difundiéndose entre el pueblo, los amenazaron, ¿cierto? Para que dejaran de hablar de Cristo. Esa fue la sentencia, ok, los vamos a dejar en libertad porque hay mucho alboroto, la gente, hay 5.000 que creyeron, está el paralítico sano, entonces ya váyanse, pero no hablen más de Jesús. Con ese compromiso, se van de aquí. Eso les dijo el Sanedrín. Bueno, Pedro, ¿cierto? Decidan, dice, ustedes mismos, si es mejor. Pedro y Juan le respondieron, no sé si al mismo tiempo, si de una a los dos se pusieron de acuerdo para responder eso, o uno habló primero, el otro después, no sé, pero dice, pero Pedro y Juan le respondieron. Es como que Pedro y Juan a la cuenta de 3, respondemos esto. Decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. ¡Chan, chan! Y ahí quedaron. Pero esta es la frase para el bronce. Y este es el versículo que conocemos y que en realidad es muy power. No nos podemos quedar callados, dijeron. Y yo creo que esto lo hicieron sí al unísono, juntos. De una ambos dijeron, no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos podemos quedar callados, no nos podemos silenciar, no podemos cerrar nuestra boca. Lo que ustedes nos están pidiendo es imposible para nosotros, no podemos hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, los dejaron en libertad y la historia continuó y muchos más conocieron de Jesús y de estas buenas nuevas del reino porque ellos decidieron no quedarse callados. Ellos decidieron no quedarse en la banca, sino que entrar a la cancha, donde pelean los gallos. Algunos yo les he contado que esto dicho de que donde pelean los gallos es muy natural para mí, porque yo crecí en un lugar muy cerquita, un lugar donde habían peleas de gallos. Entonces ahí es donde se peleaban las peleas de gallo, ahí en la cancha. Entonces ellos no se quedaron callados, sino que entraron allí a la pelea, a la cancha, a pelear esta buena batalla de la fe y siguieron adelante con su ministerio. Bueno, la historia continúa larga con ellos hasta el día en que se fueron a la presencia de Dios, ¿cierto? Como discípulos amados. Pero ¿has sentido alguna vez la necesidad urgente de expresar algo? Así como de contar algo, como has estado así como en la situación de que lo que tú sabes no lo puedes silenciar. Es como, tengo que contarlo. Bueno, puede ser alguna copucha, no, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? No, pero algo que tú
tienes que compartir. Es como cuando te pasa algo extraordinario en tu vida o te fue súper bien en la pega o no sé qué, algo que hiciste, llegas a la casa con puras ganas de querer contarlo, así como, o ya no te aguantas y tomas el celular y empiezas a mandar un audio para contarlo, aunque no sea en persona, pero buscas la manera de contarlo, ¿cierto? Eso le pasó a los discípulos, po. Algunas versiones de esta frase para el bronce que yo le decía, que ellos dijeron, dice, porque nosotros, por nuestra parte, no podemos dejar de contarle a la gente lo que hemos visto y oído. ¿Por qué lo que hemos visto y oído? Porque recuerden que ellos caminaron con Jesús, vieron a Jesús, escucharon a Jesús, las obras que Él hizo en la tierra. Entonces ellos escucharon de primera fuente, fueron testigos, estuvieron ahí. Otra versión dice, es imposible que dejemos de hablar de todas las cosas que hemos visto y oído. No nos podemos callar, no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados. Necesitamos hablarlo, necesitamos expresarlo, necesitamos contarlo, que todos sepan. Entonces, ¿qué es lo que nos hace decir? ¿Qué es lo que nos hace no quedarnos en silencio, sino que hablar, sino que contar, compartir, ¿cierto? Estas buenas nuevas. La injusticia. A veces nosotros no nos quedamos callados porque encontramos que algo es injusto. No sé, yo voy a decir nomás, voy a hablar nomás, como pasó con Martin Luther King, ¿cierto? Que hay una frase que él dijo, que es: nuestras vidas comienzan su término el día que permanecemos en silencio ante las cosas que importan. Se los voy a volver a leer. Nuestras vidas comienzan su término el día que permanecemos en silencio ante las cosas que importan. Es tan importante no dejarnos silenciar, sobre todo cuando se trata de contar estas buenas nuevas de salvación. Hay otros tiempos de no hablar, otros tiempos de silencio, pero esos son tiempos diferentes, pero el llamado es a expresar y hablar y compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces a veces nos sentimos que no hemos compartido estas buenas nuevas y decidimos quedarnos en silencio y decidimos quedarnos callados, ¿cierto? O a veces sentimos la necesidad de compartir y hablar algo que nos afecta o que sentimos que es nuestro deber como hablarlo o decirlo, nuestra responsabilidad, cuando se trata de una injusticia, cuando se trata de algo que me pasó y que encuentro que no debería haberme pasado, o que alguien me hizo algo y yo tengo que decir esto, o cuando se trata algo que afecta a mi familia, ¿cierto? O cuando tocan nuestros propios intereses. Decidimos, ¿cierto?, no callar. Yo voy a defender mis intereses, voy a defender, ¿cierto?, los intereses de mi familia. Bueno, a mi hijo les da vergüenza cuando yo digo, o estamos en algún restaurante algo y digo, oye, ¿sabes qué? Esto no está bueno, o ¿sabes qué? Yo no te pedí esto. Ellos así como, oh, yo no ando con ella. Es como, pero mami, ¿para qué? Me dijo, pero si yo no lo pedí, o mi té está frío, no sé qué. Bueno, cada uno con sus cosas, con sus mañas, ¿cierto? Bueno, a veces somos rápidos para hablar ese tipo de cosas, para no quedarnos callados, pero en otras oportunidades decidimos guardar silencio cuando se tratan de cosas importantes. Para los discípulos era de suma urgencia no guardar silencio y hablar y compartir las buenas nuevas. Entonces por eso ellos dijeron, no nos vamos a quedar callados, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en este tipo de situaciones? ¿Qué pasa cuando tenemos que involucrarnos en el compartir las buenas nuevas? ¿Qué pasa cuando tenemos que decidir, o cuando Dios te pone en un lugar que necesita que tú
hables, que necesita tu voz, porque tú eres la voz de Dios en ese momento. ¿Qué pasa con nosotros? Esta comunicación de las buenas nuevas de Jesús, ¿es algo que podemos callar? ¿O es algo que vamos a decidir compartir? Y la verdad es que son muchas veces las que, así fríamente pensando, son las que hemos decidido guardar silencio en vez de hablarlas. Y bueno, por tantas razones, ¿cierto? Ahora mismo el mundo cristiano, el mundo evangélico está como tan criticado. Delante nomás veía las noticias y tan... todos se burlan de las cosas que pasan. Bueno, también las decisiones que algunos toman no son muy buenas, pero estamos como en la mira. Entonces es tan difícil hoy día levantar la voz en ciertos ambientes o en ciertos grupos, pero cuán importante es que seamos maduros, responsables, inteligentes y sabios cuando alzamos nuestra voz. No para debatir, no para pelear, no para hacer cosas que no son edificantes, sino cuando somos ejemplos, ¿cierto? Levantar la voz para ser de bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero a veces, como yo les decía, a veces elegimos callarnos porque tememos o tenemos miedo a lo que van a decir. Uy, si yo doy mi opinión, capaz que después me agarren mala. O no queremos ser vistos como gente fanática, como no, yo fíjate que no estoy de acuerdo con eso, yo estoy... Y nos quedamos en silencio, ¿cierto? O también no queremos ser rechazados en nuestros propios ambientes. Y cuando preguntan, ¿por qué hay algún cristiano aquí? Y nosotros así como... así como queremos pasar piola. Bueno, y también puede ser por esto que yo te decía anteriormente, que puede ser que estamos en la mira y que hay una cierta reticencia como con la gente cristiana, pero es porque la gente común o el mundo nos ve o tiene una percepción no correcta muchas veces del mundo cristiano, y la verdad es por culpa nuestra nomás, por culpa de la iglesia, esa imagen que proyectamos a veces. Entonces por eso después nos quedamos callados y nos vamos para adentro, porque nos avergonzamos y preferimos pasar piola. Así que yo me saco el sombrero delante de todas aquellas voces públicas cristianas que se han levantado últimamente para defender los valores del reino. No digo los valores de la fe cristiana, sino que son los valores del reino. Y es tan importante aplaudir eso y honrar a aquellos que Dios ha levantado para eso. Tenemos tanto que aprender de esta valentía de Pedro y de Juan, porque ellos decidieron no callar cuando podrían haberlo hecho y haber dicho, ok, vamos a quedarnos callados, no se preocupen, de aquí nunca más hablamos. Pero yo veo tres cosas que los hizo tomar esta decisión de seguir adelante y hablar. Y una de ellas fue la obediencia a Dios, porque en el versículo 19 Pedro dice, bueno, juzguen ustedes, decidan ustedes a quién obedecemos. ¿Les obedecemos a ustedes, a los hombres, o obedecemos a Dios? ¿Por qué? Porque ellos habían recibido una ordenanza. Recuerdan que cuando Jesús ascendió les dijo, vayan por todo el mundo, evangelicen, compartan las buenas nuevas de salvación, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Entonces ellos tenían muy claro y tenían muy arraigado en su corazón esta orden del propio Jesús. Entonces ellos decidieron obedecer. Y si hay algo que los movió en ese momento para hacer esa declaración, fue la obediencia al llamado. Y eso es algo que nos tiene que mover también a nosotros. La obediencia al llamado. Pero es que a mí no me ha hecho un llamado específico. No, este llamado es universal, es un llamado para todos. Vayan. Es para todas las generaciones, para todos aquellos que han creído. Ahora
vayan, compartan, lleven las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos decidieron obedecer. Esa es una de las razones por las que, decidieron no callar. La obediencia al mandato. Lo segundo, porque ellos tuvieron esta valentía y esta osadía, ¿cierto? Estaba basado un poco en la experiencia que ellos tuvieron con Jesús. Porque no se olviden que ellos caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús. Entonces la experiencia que ellos tuvieron fue tan marcadora, fue tan profunda en sus vidas que los hizo tomar la decisión de no callar. Porque dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nadie nos contó eso. Nadie nos dijo lo que había pasado. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos, lo oímos, lo degustamos. Entonces ahora no nos podemos quedar callados. Entonces la experiencia con Jesús los marcó. Entonces también la experiencia con Jesús a nosotros nos debe marcar y tiene que ser un impulso para llevarnos a no quedarnos en la banca, sino acercarnos poco a poco a la cancha y jugar como este juego, ¿cierto? En el que todos servimos, en el que todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Y en tercer lugar, de estas tres cositas, ¿cierto? Que yo veo porque ellos no callaron. En primer lugar era porque obedecieron. En segundo lugar, porque tenían una experiencia con Jesús así al hueso. Y en tercer lugar, dice el versículo 8 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y recuerden que dice también la palabra que Pedro y Juan eran hombres sencillos y que al momento de hablar, llenos del Espíritu Santo, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Pasa algo, hay un cambio, ¿cierto? Cuando caminamos con Jesús. Y esa también, esa experiencia de caminar con Jesús y de ser llenos del Espíritu Santo marcó tanto la vida de estos discípulos, que eran hombres sencillos, quizás como tú y como yo, sin a lo mejor mayores colegiaturas, sin mayores experiencias académicas o lo que se te ocurra, pero había algo en ellos y era la dependencia de que no era por ellos lo que estaba pasando, sino que era por el poder del Espíritu Santo. Ellos dependían 100% del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, como para una conclusión en esta primera parte, ¿qué es lo que les hace decir no me puedo callar a Pedro y a Juan? Fue el valor que ellos le ponían a la obediencia, ¿cierto? Esta declaración de Jesús sobre ellos, que fueran y que llevaran la buena nueva a toda nación. Segundo, la experiencia profunda de haber vivido y haber estado con Jesús, una experiencia que los marcó. Y tercero, la dependencia del Espíritu Santo, porque se veía y otras personas, y las personas que estaban con ellos podían ver el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces, la pregunta es, si funcionó para ellos, ¿funcionará esto para nosotros? Ah, no, es que eso es la Biblia, pues Carmencita, eso es la Biblia, eso está ahí en la palabra, que no, eso pasó a ellos, pero a nosotros no. No, pues, si funcionó con ellos, ¿funcionará para nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Ya, sí, pues, claro que funcionará para nosotros. En la iglesia siempre escuchamos de los propósitos, de los planes de Dios, que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Que nuestro propósito es glorificar a Dios, pero también hacer la pega del reino y llevar a otros a los pies de Cristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó, ¿cierto? Y eso lo escuchamos siempre en la iglesia, en los estudios bíblicos, en los discipulados, todo. Y Efesios 2:10 dice, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, Él
ha preparado para nosotros estas buenas obras que nosotros tenemos que realizar. Él nos ha preparado para que podamos servirle. Él nos ha preparado para ser usados. Pero la pregunta que se viene inmediatamente a nuestro corazón o a nuestra mente es, ¿pero y cómo Dios me va a usar a mí? Y ahí comienza, ¿cierto?, a salir la lista interminable, ¿cierto?, de nuestras propias limitaciones. Soy fome, no tengo gracia, no canto bien, no tengo dedos para el piano, soy pecadora, soy una inmunda. Así es lo más grave, no sé, no tengo la gracia para hacer estas cosas, que lo haga otro, lo más fácil, ¿cierto?, que lo haga otro. Todas esas limitaciones y todas estas imperfecciones que nosotros nos vemos cuando nos miramos al espejo. Entonces, ¿cómo Dios me va a usar a mí? No, es que usó a Pedro, a Juan, porque ellos eran bacanes, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí? Entonces te tengo una noticia, un notición así. Todos somos imperfectos, pues. Todos tenemos imperfecciones aquí. A ver, que alguien escribe en el chat, el que se crea perfecto. A ver, ¿quién es perfecto? Todos tenemos imperfecciones, pues todos tenemos la patita de gallo, la canita, un ojo más chico, no sé, pues. Todos somos imperfectos y ahí, bueno, son cosas físicas, pero también hay otras cosas peores, ¿no? Pero todos somos imperfectos. Entonces, Romanos 5:8 dice, pero mientras aún éramos imperfectos, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él te conoce a ti, me conoce a mí. Y un ejemplo clarito de esto, quiero ir rápido, está en Éxodo 28. Si buscas en tu Biblia Éxodo 28, te vas a dar cuenta que, bueno, hay el 28, el 29, el 30 y el 31 son capítulos de lectura obligatoria cuando tú lees te hacen leer el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Y no, tienes que leer todo, no te puedes saltar ninguno. Bueno, estos capítulos si puedes más adelante los lees, pero son instrucciones de Dios, ¿cierto? Y Dios explica con detalle cómo iba a ser la función del sacerdote, las vestiduras, ¿cierto? El efod, la coraza y todos esos nombres técnicos que tiene la vestidura de los sacerdotes. Entonces Dios se dio la pega de, con detalle por detalle, hablar acerca de la función que iba a cumplir Aarón, el hermano de Moisés, porque Aarón iba a ser el sacerdote. Dios lo iba a separar como sacerdote para cumplir esta pega allí en el tabernáculo. ¿Ya? Y eso habla el capítulo 28 en adelante, pero en el capítulo 32 encontramos otra cosa. En el capítulo 32 relata que mientras Moisés estaba en la montaña en comunión con Dios, ¿cierto? Escribiendo los 10 mandamientos, las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, todo así santificado y con la presencia de Dios, wow, todo iluminado. Abajo en el campamento tenían la media fiesta, como ese matrimonio en Tomé en plena pandemia. La media fiesta. ¿Y quién estaba encabezando la fiesta? Aarón. Aarón estaba encabezando la fiesta y tenía ahí la media fogata derritiendo todos los aros, los anillos y cuánta cuestión de oro tenían los israelitas de todo lo que sacaron de Egipto, ¿cierto? Lo estaban fundiendo allí. ¿Para qué? Para hacer un becerro para adorarlo. ¿Sí? Un becerro para adorarlo. ¿Se dan cuenta, no? Mientras Dios estaba escribiendo la historia de cómo Aarón iba a ser usado como sacerdote, Aarón tenía la media pata, estaba en otra. Entonces, mientras Dios estaba queriendo o escribiendo cómo quería usar a Aarón para su gloria, ¿cierto? Y cómo Aarón iba a ser usado para llevar la adoración en el tabernáculo,
Aarón estaba creando un ídolo. Y Dios, claro que sabía. Ustedes saben, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios, aún así, estaba preparando un plan y un propósito para Aarón, a pesar de lo que Aarón hiciera. Entonces, somos imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto. ¿Se dan cuenta, no? Que Él nos ve por sobre nuestras propias limitaciones. Él sabe que estamos súper lejos de la perfección, pero igual quiere usarnos. Quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Dios quiere usarnos para promover el reino, para que seamos promotores de su gloria, de su reino, incluso cuando podamos sentir que Dios debería estar súper decepcionado de nosotros. Aún así, Dios quiere usarnos. Cuando estamos en medio de nuestros fracasos, Dios aún así quiere usarnos. Y cuando estamos en medio de nuestras rebeliones, aún así Dios quiere usarnos, porque tú le eres útil. Y ahora estás rebelde, pero eso te va a pasar. Aarón estuvo un rato, se le corrió la teja un rato, pero después volvió en sí. Y Dios sabe eso. Y Dios sabe que con lazos de amor Él te va a atraer y vas a ser usado por Él, porque ese es el propósito que Él tiene contigo. Entonces, esto nos cuesta mucho entenderlo, porque nos cuesta entender la gracia de Dios. Y no estoy hablando así como del pecado, porque cuando Dios te escoge, Él te limpia y te prepara. Hay un tiempo de preparación. Y no estoy hablando de que Dios te va a seguir usando como es que yo estoy en pecado. Siempre pasa eso, ¿cierto? Estoy en pecado, he cometido errores. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en una condición de pecado. Cuando tú cometes un error y te arrepientes, Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Pero cuando tú insistes y estás en una condición de pecado, e insistes en caminar en esa condición de pecado, Dios te prepara, Dios te limpia, Dios trata tu vida con un trato especial para ti hasta que estés preparado para, ¿me entiendes? Los tiempos de Dios son súper diferentes, pero cuando Él tiene un propósito con alguien, Él lo cumple. El apóstol Pablo dice, pero Dios prueba, ¿cierto? En Romanos 5:8, que Él nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, a lo mejor nos sentimos en esa condición. Aún así, Cristo murió por nosotros. Aún así, Él tiene un plan contigo. Él lo ve todo y aún así te quiere usar y me quiere usar a mí, porque somos imperfectos. Y hay cualquier ejemplo en la Biblia de gente imperfecta. Entonces no tenemos ninguna excusa, familia, para no querer ser usados o no dejarnos usar. Solo necesitamos disposición. Y aquí en esto se activa tanto la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, no podemos quedarnos más en la banca. Es tiempo de ir a la cancha sin ninguna excusa. Dejar que Dios nos mueva de la banca a la cancha. ¿Qué pasa cuando Dios decide usarnos? ¿Cómo Dios puede usar a alguien imperfecto y con problemas como yo? ¿Seré yo, Señor? Eso mismo dijo Jeremías, ¿cierto? Jeremías tenía cualquier limitación. Él ponía cualquier limitación. Si tú vas al capítulo 1 de Jeremías, Dios lo llama, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la primera excusa de Jeremías? Él dice, ay, pero soy tan niño, hoy es que soy tan joven. Otros pueden decir, ay, es que soy tan viejo, ay, es que soy aquí, no sé hablar. Moisés dijo eso, yo soy tardo para hablar, qué sé yo, soy tartamudo. Para Dios no hay excusa que valga, porque Él te ha elegido y Él quiere usarte. Jeremías, si puedes leer el capítulo 1, ahí habla del llamamiento de Jeremías. Jeremías no se veía como la persona más idónea, ¿cierto?, para ser usada por Dios. Y a lo mejor a ti te pasa eso también. Y puede ser que sea más común de lo que nosotros pensamos, que no nos vemos como la persona más idónea,
para servir en alguna área o en alguna labor dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Seguramente Jeremías pensaba, chuta, hay otros más bacanes o mejores que yo, pensaba, no sé, otros con más talento, con más gracia. Jeremías a lo mejor se le vino a la mente, no sé, yo anoté aquí Sansón, que es más fuerte, o Noé, que construyó una arca y media arca que construyó, o Jefté, que era un estratega militar, o no sé, Gedeón, que era un juez y un guerrero. Esas fueron a lo mejor las comparaciones de Jeremías, pero las nuestras en la iglesia puede ser así como, no sé, cómo Dios me va a usar a mí, no sé, yo no soy como la Jen que canta tan bacán y que toca la guitarra, o yo no soy como, no sé, la Karen Faúndez, que ella dirige también y organiza también las cosas, tiene este ingenio, este don, yo no lo tengo, no tengo gracia para eso, o no sé, yo no soy como Miguel, que Dios lo usa tan lindo, ¿cierto?, en la palabra. Podemos tener mil excusas y compararnos con otras personas, ¿cierto? Y a muchos nos pasa eso. Y yo sé que a ti te pasa, porque a mí también me ha pasado que nos comparamos con otras personas y se nos levanta así una barrera de limitaciones para dejarnos usar por Dios. Pero no creemos ser las personas más idóneas para el trabajo de Dios, muchas veces porque vemos nuestras propias limitaciones o nuestras propias circunstancias, o vemos mejores características, ¿cierto?, en las otras personas y no en nosotros mismos. Pero mira, voy a leerte una frase aquí que encontré y que encuentro que es tan buena. Dios no usa personas preparadas, sino que Dios prepara personas para ser usadas. Dios no usa personas preparadas, sino que Dios prepara personas para ser usadas. Prepara personas para ser usadas. Por eso que en esta familia, en esta iglesia, vamos con los talleres, vamos con los Zoom, vamos con las masterclass, vamos con las clases, con los cursos, con todo. Entonces, ni siquiera ahora tienes que salir de la casa, te conectas por Zoom, por Meet, por lo que sea, ¿cierto? Eso es para que tú te prepares para ser usada, porque Dios no usa personas preparadas, Él prepara a las personas que Él quiere usar, ¿cierto? Y lo único que necesitas es disposición, es lo único que Dios requiere de ti, disposición. Por eso Él le dijo a Jeremías esto en el versículo 7 y 8 del capítulo 1. No digas que solo eres un muchachito o que eres un viejito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y yo te pondré a salvo. Dios estaba capacitando a Jeremías. Cuando Dios tocó la boca de Jeremías, lo estaba capacitando, y Dios quiere capacitarte a ti. Y Dios quiere capacitarme a mí, capacitarnos a nosotros para que seamos material útil, un material útil en las manos de Dios. Dios después de preparar a Jeremías, le dice, date cuenta, mira, y esta declaración es tan potente sobre la vida de Jeremías, y Dios la declara sobre aquellas personas que se disponen. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones, que desde este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y para que destruyas, para que arruines y para que derribes, para que construyas y para que plantes. ¡Wow! Desde ese momento Dios usó a Jeremías como profeta. En Jeremías 1:10. Entonces, Dios también expresa esto para ti y hace esta declaración para ti esta mañana. Él desde este día te ha puesto sobre naciones para que construyas y para que plantes. Eres un material, eres una herramienta en las manos de Dios para construir, para plantar, para dar vida, para compartir las buenas nuevas de vida a otras personas. Entonces, ¿por qué limitamos a Dios? Si Dios no ve limitaciones en nosotros, somos nosotros los que lo limitamos. ¿Por qué tú pones barreras para ser usado por Dios?
¿Por qué sentirte menos que otros si Dios es quien te levanta y quien te capacita? Deja que esta mañana Dios te toque. Que esta mañana Dios ponga su mano sobre ti para capacitarte, para que hables en su nombre, para que hagas la pega del reino. Él te capacita. ¿Somos imperfectos? Claro que sí, pero somos imperfectos, pero somos escogidos por Él. Mira, la belleza de la imperfección se encuentra, ¿cierto?, en los detalles de estas pequeñas grietas o imperfecciones que hay en la vasija. Y hay un propósito único en cada imperfección de los jarritos, de los vasitos, de los tazones. Y mira, yo escogí hoy día mostrarte este tazón porque este tazón lo tengo hace mucho tiempo, ahí se ve. No sé, unos 12 años, me lo regaló una amiga y mira, ahí está trizado, se saltó, le falta algo. Y aquí abajo también está todo medio quebrado. Cada una de esas grietas, cada uno de esos pedacitos que le falta es una historia. Uy, me acuerdo cuando se me cayó y se me partió aquí la primera vez. Ay, que me dolió porque era mi tazoncito regalón que yo cuidaba tanto, ¿cierto? Pero hay una gracia en nuestras imperfecciones y en nuestras grietas. Y eso no tiene que ser una limitación para no servir a Dios o para que tú no puedas ser usado por Él. Esas trizaduras, ¿cierto?, que están aquí, en la que nos hace únicos. Tus trizaduras te hacen únicos. Tus cicatrices te hacen único, te hacen única, como este tazoncito, que para mí es único. Para Dios tú eres único, tú eres única. Cada grieta, cada hendidura que Dios dejó sin arreglar, ¿cierto? Porque yo esto no lo he arreglado, lo dejé tal cual, porque le da carácter. Y es lo mismo. Cada trizadura que Dios dejó sin arreglar en tu vida, que quedó como una cicatriz, que es una marca, que es una huella en tu vida, tiene un propósito. Y es una herramienta que Dios va a utilizar. ¿Por qué? Te explico. Hay cosas de las cuales siempre van a ser parte de mí y siempre van a ser parte de ti. Y son como banderas, pequeñas señales de cosas que Dios ha hecho en tu vida. O quizás pequeñas grietas que tú dices, ay, que con esto que tengo aquí en mi vida, con esta cicatriz, no, esto va a ser difícil borrarlo de mi vida y va a ser imposible que Dios me use así. Todo lo contrario. Dios te va a usar como tú eres, con tus características y con aquellas cicatrices, ¿cierto? Dios las va a usar para bendición de otros. Una temporada difícil, una grieta, una circunstancia, se transforma en un testimonio, porque tú eres una historia. Y tú tienes una historia con Dios. Y esa es la historia que otros tienen que conocer y que tú tienes que compartir. Entonces, tú no eres perfecto. Mi tazón no es perfecto, pero yo lo amo. Tú no eres perfecta y Dios te ama. No somos perfectos, pero somos escogidos para ser usados. Y Dios te ha escogido a ti, con todas tus imperfecciones, con todas tus grietas, con toda tu historia, para ser usado. Por eso es necesario, lo vuelvo a repetir, que salgamos de la banca, familia. Basta de la banca. Y comienza a dejar que Dios te prepare para ser usado, que Dios te capacite para ser usado. Dios no busca personas elocuentes, personas instruidas. Él busca al manso y Él busca al humilde de corazón. Qué lindo esto. Dios llama al que está dispuesto, al que quiere poner su vida en sus manos, al que quiere ser usado. Mira, no Pedro y Juan no siempre fueron valientes, como los vemos en el pasaje que leímos al principio, pero ellos fueron preparados y ellos vivieron experiencias que al final de todo pueden haber sido experiencias buenas y malas, pero que forjó su carácter
y ellos pudieron en ese momento sacar, ¿cierto?, la voz y decir, no nos vamos a callar y vamos a actuar con valentía. Lo que es un obstáculo para ti puede ser la herramienta y lo que Dios va a usar para prepararte y para que tú puedas ser útil en sus manos. Hay tantos ejemplos, ¿cierto?, de cómo hombres y mujeres de Dios fueron preparados. La misma historia de José. Imagínate todo lo que José vivió, todo lo que José sufrió, las experiencias que José vivió, pero con un propósito. Y wow, qué propósito tenía Dios con la vida de José. Pregúntate, ¿por qué has vivido lo que has vivido? ¿No será que Dios te está capacitando para servir en este tiempo? Yo creo que Dios está levantando ahora a muchos, porque ya han vivido este tiempo de proceso, de capacitación, de experiencias, de vida, de caminar, y ahora es hora de pararte y salir de la banca y jugar este juego. Ir a la cancha y pelear la batalla de la fe, caminar, servir con gozo en tu corazón, porque tú eres útil, yo soy útil y tú eres útil en las manos de Dios. Por lo tanto, familia, con tus perfecciones y tus imperfecciones, con tus altos y bajos, tú eres único y te necesitamos urgentemente en la obra. Necesitamos que todos digamos, aquí están mis manos, aquí estoy yo, Señor, úsame. Sin ti, la familia no está completa. Sin tu servicio, la familia no está completa. Necesitamos de ti porque tú eres irrepetible y tú eres único y tu servicio es importante. Entonces, quiero animarte esta mañana a que puedas tomar la decisión de salir de la banca y entrar a la cancha y pelear esta batalla de la fe y decidir servir, decidir no quedarte callado. Imperfecciones, todas las tenemos. Preparación, Dios prepara, no te preocupes. Dios prepara a quienes Él ha escogido para usar. Así que vamos a orar, porque no se trata de nuestras capacidades, no se trata de cuánto tú eres, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti con el poder de su Espíritu Santo. Ahora deja que Él te guíe, deja que Él venga, deja que Él susurre sus planes a tu oído, que Él te sacuda del estado de quietud en el que has decidido estar, que Él te saque de allí y que te lleve a más. A lo mejor has experimentado el servicio en algún nivel, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que hay más que hacer, hay más por hacer. Y Dios quiere llevarte y empujarte siempre a mucho, mucho más. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros esta mañana y tócanos. Ven y trae todo tu fuego y toda tu presencia sobre nuestras vidas ahora, Padre. Necesitamos el toque de tu mano, el toque de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos muevas, nos vivifiques, nos animes, nos empujes a salir del lugar de comodidad y de quietud en la que nos hemos acostumbrado a estar. Al otro lado de la pantalla. Allí, bien, gracias. Comiendo rico, tomando desayuno, mientras otros hacen la pega. Padre, sacúdenos hoy día. Que la experiencia que vivimos contigo, que lo que hemos recibido de ti sea tan potente, sea tan power, sea tan enérgico en nuestra vida, que nos logre sacar de este estado de silencio,
de pasividad en que muchos han decidido estar. Ven, Espíritu Santo, y mueve y conmueve nuestro espíritu. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo, que derribes todo argumento que se haya levantado en las mentes, en los corazones de todos mis amigos que están escuchando ahora. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento, toda mentira del enemigo que nos haya tenido engañados para quedarnos quietos, para quedarnos en silencio. En el nombre de Jesús esos muros caen ahora, Padre. Y yo declaro, Señor, que esta mañana tú comienzas a preparar, a capacitar, Señor, a aquellos corazones dispuestos, a aquellos corazones ansiosos por aprender y por recibir, que tú comienzas un tiempo de preparación en muchos corazones para que ellos puedan llevar y que juntos podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Usa, Señor, usa esta iglesia para seguir alcanzando a otros, pero no sigas usando las mismas personas, porque no somos pocos, somos muchos, y yo reclamo a esos muchos ahora para el servicio en tu obra. Declaro que las manos se multiplican, que ya no van a haber 10 manos sirviendo, sino que van a haber 100 manos sirviendo. Ven, Padre, ven, Espíritu Santo, y remuévenos hoy día. Muévenos el piso para que podamos decidir servirte. Tú lo diste todo por nosotros y tú no nos cobraste nada. Señor, haznos amarte tanto, tanto, que por amor decidamos servirte, que por amor decidamos no callarnos, que por amor decidamos llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios que al débil lo hace fuerte, que Señor, transformas todas las cosas negativas en positivas, que lo peor que podamos ver en nosotros, Señor, tú lo transformas. Ven, Señor. Ven, Señor, sobre cada uno de nosotros esta mañana y danos una nueva visión de lo que cada uno de nosotros podemos hacer en tu obra. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Solamente disponemos nuestro corazón para que tú cumplas tu propósito y tu plan sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.